Hola. Porque bueno, que decíamos eso, ¿no? Que la idea un poco es presentar la línea y si se acaba antes, pues que haya un poco más de tiempo para el café, ¿no? Vamos, 5 minutos y ya. Sí. No, Ay, está esto rápido. pues nada, adelante Isabel cuando quieras. Sí, bueno, pues Inicia. yo, ¿quieres lo que comentábamos, Rafa? Bueno, daros las gracias a todo el mundo por estar aquí conectándose con todos nosotros y bueno, particularmente a Jesús, a Alicia y a Lorena porque bueno, y también hay que agradecerle a los ayudantes, ¿no? Natalia, Carmelo han estado ahí de ayudantes que han puesto en marcha todo el aparato del Congreso. Y ya yo, por mi parte, antes he disfrutado muchísimo con la conferencia de Jordi Claramonte. Así que yo creo que entre la buena organización y el buen comienzo que hemos tenido, estoy súper contenta. Pues, Rafa, habíamos estado viendo, ¿no? Que como que la clave del Congreso, y por eso me ha gustado también mucho toda la argumentación que ha hecho Jordi, la clave del Congreso es la conexión, el disolver fronteras, ¿no? Y eso significa conexión 100% a todo. Y bueno, es conectar y disolver fronteras entre países, por supuesto, y latitudes, y entre comunidades, grupos, colectivos, tanto docentes como de artistas, como de gente que se dedica a la gestión cultural, gente del ámbito formal, del ámbito informal, y entonces, bueno, es una manera de estar todo el mundo en la misma órbita. Las distintas líneas que tiene el Congreso, que la primera, que es la que nos toca a nosotros presentar, que es procesos y experiencias desde y para la creación y educación artística. La segunda línea, que es arte público en contextos sociales y educativos. Y la tercera, que es de la indagación a la expresión, pues bueno, trabaja también en esa idea global de conectarlo todo. Y en concreto en la que nosotros vamos a introducir ahora, pues que tiene 3 mesas, que son la creación artística en contextos diversos, más allá de la creación y la educación, y la educación artística, propuestas y herramientas metodológicas. Entonces, esta última y la de la creación artística en contextos diversos, digamos que confluyen en la tercera, que es la de más allá de todo esto, ¿no? La de bueno, ¿qué es lo que realmente nos interesa? No es solo la educación artística o la creación, sino ir más allá de esto, es decir, las personas, lo que hay detrás de todo ello y la conexión entre todas las personas. Entonces, muchas veces cuando ponemos líneas en los congresos, y lo decimos a veces, hacemos el chiste de, bueno, ¿para qué ponemos líneas si al final vamos cada una con nuestra tabarra y somos capaces de colocarlas sea cual sea la línea y el título? Pero no importa, porque el que se marque una línea da pie a ir viendo y entrever un pensamiento y unos principios. Y entonces yo creo que nos pone en situación de reflexionar nuestro propio trabajo, sea cual sea su orientación, nos da pie, como digo, a reflexionarlo en relación con esos principios que hay detrás de esas líneas. Y en el fondo, que sea cual sea nuestra tabarra, seamos capaces de conectarlo con todo esto, pues yo creo que es interesante porque nos hace descubrir cosas que a lo mejor, pues bueno, no se nos habría ocurrido pensar, y en el fondo estamos todo el mundo luchando por lo mismo.
De hecho, yo creo que, bueno, todas las personas que hemos coincidido hoy aquí, pues porque tenemos una conexión común, ¿no? Con una idea de igualdad, de justicia social a través del arte y la educación, de compatibilizar la vida con la educación y con el arte. Y bueno, más o menos, ¿no? Rafa. Bueno, yo efectivamente en esa línea, bueno, lo primero, ahora ya sí, más que se está grabando, dar las gracias a ti, presidenta honorífica, y a los directores, a Lorena, a Jesús y a Alicia, por poder participar. Y estaba pensando que dentro de lo que dices, yo al principio no sabía muy bien si teníamos que hacer una presentación larga, lo habíamos hablado, lo habíamos coordinado un poco, si teníamos que hacer una presentación larga de 1 hora, que quizás parecía excesivo porque luego van a existir las mesas y se van a desarrollar. Y a lo largo de la sesión de la conferencia inaugural y ahora de este inicio, he comprendido bien que se echa de menos una perspectiva a veces global. Ocurre que ahora más tengo puesta la pantalla de forma que lo tengo con el mayor número de perfiles posibles para ver. Y es verdad que esa visión de mosaico, esa visión de crisol, de suma de aportaciones, es muy enriquecedora. Y eso es un éxito también en este congreso, que yo creo que se ha convertido ahí ya en una referencia. Yo me he quedado impresionado por la calidad de lo que se va presentando ahí, que son muchísimas, por lo menos en la línea 1, que me he centrado más en ella, creo que son 20 y tantas, y está muy, muy bien. Y nos salimos quizá del modelo de conferencia constante en un programa de congresos, recuerdo congresos de hace décadas, donde solo había un ponente durante 2 horas, luego otro ponente durante 2 horas y luego algunas preguntas, ¿no?, de unos minutos. En la inaugural ha estado muy bien, pero aquí esta visión debe de ser justo la contraria. Entonces, nuestra misión es verdad que es introducir a todo esto, y yo para ello, sumándome también a lo que dice, no sé, retomo la idea de si lo que has dicho, Isabel, de que todos buscamos un poco lo mismo, perseguimos un poco lo mismo, no sé si es así o no, y si es bueno o es malo. Es decir, si hay posicionamientos, si hay debates, si hay dialécticas, si hay opciones, o si sencillamente ya que hemos ido madurando a lo largo de mucho tiempo, hay otra gente que se acaba de incorporar ahora a la investigación, o a lo mejor este es su primer congreso, estamos ofreciendo una sola visión, o incluso estamos dejando en el espejo retrovisor una zona de sombra y dejando temas por explorar. Yo también eso lo planteo. Avanzo también que, aunque vamos a ir hablando Isabel y yo, que quizás vamos a hacer aquí un poco un diálogo, que en cualquier momento habráis micro, aunque nos solapemos un poco, aunque tal, no seáis respetuosas en ese sentido, respetuosos, sino que abrís micro y decís, pues yo pienso tal, ¿no? Yo una de las primeras cosas que sí que me pregunto es si hemos dejado, había notado algunas temáticas, pero incluso antes de avanzarlas, que se me venía a la cabeza. ¿Perseguimos lo mismo, pero nos estamos dedicando a lo mismo y de la misma forma? ¿O realmente esto es un mosaico de pluralidad de opciones de investigación y metodológicas, etcétera? Que no lo pregunto, a ver, que no lo pregunto, que no es una pregunta retórica, lo pregunto de verdad, es una pregunta que me hago. Repite la pregunta, por favor, Rafa. ¿Cómo, perdón? Repite la pregunta, por favor. Sí, a ver, voy a volver a explicar, incluso más en cristiano todavía, que igual he tardado mucho en hacerla. Por la pregunta yo ya. La pregunta es, aquí hay muchas aportaciones, hay supuestamente muchas temáticas, pero vamos como persiguiendo lo mismo en un ámbito de educación artística. ¿Realmente perseguimos lo mismo? ¿Y realmente estamos trabajando una diversidad de opciones metodológicas, investigadoras, etcétera? En realidad es si estamos dando tanta variedad como supuestamente creemos, es lo que planteas de alguna manera. Porque Pues sí que hay una base común, porque
digamos que en el objetivo del Congreso está esa forma de disolver fronteras y de participar y de mostrar nuestras investigaciones y metodologías y experiencias y procesos, tal, pero claro, luego tiene que haber una diferencia entre cada uno de lo que se muestra. La cuestión es que sí que tenemos nexos comunes, creo yo, y que sí que hay una tendencia general a, pues, por lo que tú has dicho, pues que ya el Congreso pues sea más participativo, haya más gente hablando, haya propuestas más variadas. Yo sí veo que hay una tónica general que nos pueda definir, aunque luego hay muchas grandes diferencias entre lo que presenta cada uno. Era como una pregunta de inicio, porque también para que luego podamos desarrollarla más. De hecho, había notado como preguntas ya específicas sobre temáticas concretas. Martín creo que había levantado la mano. Isabel, por supuesto, tú también ve diciendo, pero bueno, lo abrimos, ¿no? A que... Sí, bueno, como está aquí esta opción que parece democrática de alguien que decidió, voy a poner una mano ahí, que no Bien sé hecho. si la derecha o la izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que lo que perseguimos, entre otras cosas, es que nos dejen ser nosotros mismos. Y decir, ahí empezamos a decir que nosotros somos diversos y entramos en conflicto con la propia universidad y lo que entiende ella, porque la universidad es un paquidermo que tiene que saber gestionarse a sí misma. Entonces nos meten en unas categorías que son estancos donde ya chirriamos. La palabra investigación podía desaparecer y creo que estaríamos todos felices. Y aún así hacemos investigación. Es decir, nosotros estamos en un territorio con unos corsés que no nos gustan. Y entonces claro, hay una tarea ahí que para ser nosotros mismos en esa singularidad que tiene que ver con lo artístico, porque somos seres poéticos, autopoéticos, intersubjetivos, la universidad se pierde y estamos constantemente teniendo que educarles, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos caracteriza y lo que nos une es que queremos ser diversos en un contexto que universaliza todos los contextos. Y yo creo que eso es un buen punto de partida. Y no hablo más, y además luego me toca moderar una mesa. Sí, me ha gustado mucho lo que habéis dicho y totalmente de acuerdo, muy bien sintetizada la idea de Martín. Es que es esto, nos toca estar continuamente educando y bueno, yo ha habido veces que, algunas veces dijimos, hoy otra vez congreso, siempre lo mismo, vamos con lo mismo, pero es que es fundamental, aunque siempre sea lo mismo y siempre vayamos con lo mismo, es que es la manera de mantenernos unidos y conscientes de que existimos y de que somos muchos y muchas, ¿no? Y que estamos luchando y bregando porque otra manera de vivir y de ser las cosas y de educarnos esté ahí. Profundizando más dentro de la... Yo había anotado, por ejemplo, para que también tengamos esa visión general y vamos, que estoy de acuerdo con lo que vais diciendo. Es verdad que esa diversidad, esa sensación que genera lo de los corsés a los que hace referencia Martín es muy importante y además los congresos que están infravalorados por parte de los organismos de acreditación, etcétera, yo no le sigo viendo sentido a que se infravalore el mérito de un congreso en las carreras académicas, porque precisamente es lo que nos da esa vitalidad, ese oxígeno, y porque cuesta a veces más trabajo un congreso o la participación en un congreso que otro tipo de méritos, ¿no? De publicación, etcétera. Leo temática, cine, videocreación, videoclip, vinculado a cultura visual contemporánea, en esta línea 1, incluso a cocina también, el audiovisual dentro de una performance, espacio y aula, libro arte, el learning y temáticas de docencia virtual, metodología activa, exclusión social, cuerpo, identidad, moda. ¿Sabéis? Nos suena a que todo eso somos, qué duda cabe, ¿no? Fotoensayo, pareidolias, patrimonio, cartografías, que por cierto la propuesta de Martín, él defendía también esa propuesta gráfica, ¿no? Del área dentro de ese trabajo interdisciplinar, lo vaya a ir desarrollando en las tres líneas, en las tres mesas. Museo, paisaje sonoro, la música y el paisaje sonoro también estaban por ahí. Salud, arte, terapia, relación interdisciplinar con otras áreas.
Y también se podría estructurar por género, una metarreflexión en torno a lo que hemos generado en el Congreso. Estamos como anticipando, esto es como si fuera una especie de hipótesis, ¿no? Esta hora podría ser como hipótesis, no serían las conclusiones, en realidad sería la hipótesis. Me da la sensación de que lo que estamos investigando va por esta línea, ¿no? Bueno, pues en géneros, por ejemplo, foto, vídeo, cerámica, arte contemporáneo, pintura, realidad virtual, escultura, lo que es género expresivo. Se van a plantear con la moderación de Lola Callejón y de Martín, hacia dónde va la línea investigadora en metodología docente, con Carele Félix Piña cuál es la importancia de la creación, y ahora os quiero hacer alguna pregunta en ese sentido, y luego ese más allá que decía Isabel, tras la creación y la educación. Claro, la pregunta es, ¿qué nos estamos dejando? Y yo de repente anotaba un tema que era un clasicazo de hace tiempo, el análisis del currículum. Sí, el análisis está aburrido también, ¿no? Es decir, un trabajo muy como de didáctica y tal, que igual alguien también lo ha hecho y a mí se me ha escapado en alguna transversalidad también que lo diga. Se ha hablado de liderazgo cultural, por ejemplo, en esta línea, pero abordamos la gestión cultural, la hacemos realmente nuestra. Igual que hay gente de gestión cultural que hace suya la educación y no pasa nada, esto no es de nadie, porque es el cognitivismo y la ilustración y el sistema universitario el que pusieron puertas al campo del conocimiento en esos corsés a los que hacía referencia Martín. ¿Hay algo más en esas zonas de sombra? Por ejemplo, líneas de trabajo que no se basen en la creación, se basen en otros modelos ortodoxos de educación. Son como preguntas que lanzo ahí, ¿eh? Quien quiera también retomarlas, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, es que es muy interesante, en didáctica de la lengua y la literatura, a mí me da la sensación, revisando la línea 1, de que todo era muy chulo, todo era muy, muy atractivo, todo era muy innovador, todo lo que se ha hecho. Y me da la sensación de que, además de estar trabajando e investigando en el ámbito universitario, en el contexto de educación artística, y esta es la grandeza, pero a veces puede ser también una losa, nos planteamos que no, que tiene que ser creativo, que tiene que ser divertido, que tiene que ser innovador. Sin embargo, yo estoy seguro de que en otras didácticas específicas esa no es la cuestión. Es decir, si yo estoy, a lo mejor, o incluso en otros contextos de investigación universitaria, no estamos aquí para divertirnos ni para ser innovadores, estamos aquí para el ejercicio del oficio, de investigar. Estas son las gráficas, estos son los resultados, estos son los datos investigadores. Con eso no digo, insisto, que esté bien ni mal, solo lo planteo, porque viendo todas las comunicaciones de la línea 1, la verdad es que todas eran muy originales. Es como si muchos de nosotros y de nosotras dijéramos, bueno, si no tengo algo especial, no mando nada. Incluso una cosa que ocurre más recientemente es, como solo tengo ideas, pero no he desarrollado una experiencia, esas ideas tampoco las articulo para enviarlas como una propuesta mía. Y ahí de repente también nos autosilenciamos, porque el sistema nos pide que tenemos que aportar imágenes, datos, lo que sea, que nuestro criterio en sí mismo no es tanto valor. He dicho muchas cosas, no sé si alguien de todo lo que he lanzado ahí, porque eran ideas que me iban viniendo con la revisión de todo lo que lo tenemos en la línea 1. Diego. Sí, bueno, yo voy a ver si soy capaz de responder a algunas, porque como has dicho tantas cosas. Pero bueno, en primer lugar, con respecto a lo que comentas sobre el carácter innovador de las propuestas, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y veo que sí, que en efecto hay unas propuestas que son súper chulas, ¿no? Y súper bonitas y súper innovadoras. Probablemente esto tenga que ver, por un lado, con la necesidad que como colectivo de personas inquietas y creativas tenemos por mostrar aquellas cosas que son más distintas en el formato de un congreso como en el que estamos ahora mismo. Pero eso no quita que no sigamos. Yo pienso que todos los que estamos por aquí seguimos trabajando en esas líneas que, digamos, son más
típicas o clásicas o comunes a todos, independientemente de dónde desarrollemos nuestra actividad. Vamos, al menos a mí me sucede, ¿no? Y yo entiendo que al resto, sobre todo a las personas que conozco, sé que les pasa igual y al resto estoy seguro de que así será, ¿no? Luego, con respecto al tema de la dificultad que tenemos como investigadores de arte a la hora de incorporar nuestras metodologías, nuestros trabajos, nuestra experiencia en el ámbito universitario, educativo, etcétera, pues sí es cierto que siempre nos encontramos con las barreras que comentabais, ¿no? Que como que no se nos toma demasiado en serio por el hecho de ser artista o por el hecho de hacer investigación artística. Pero yo personalmente también me he encontrado en el caso contrario, de que cuando, pese a considerarme investigador artístico, he intentado realizar otro tipo de investigación, otro tipo de metodologías que pertenecen a otras disciplinas, pues porque precisamente una de las virtudes que tiene el arte, tal y como yo entiendo, es que debe ser interdisciplinar, debe filtrarse allende por todas las venas y por todas las vías que encuentre para que la metodología artística se normalice en otras áreas. Es cierto que a veces me he encontrado con que desde la propia academia, desde la propia universidad, desde las propias estructuras que se dedican a valorar que lo que hacemos es o no arte, pues te dice que eso no es arte, que eso es otra cosa, eso es otro campo, ¿no? Y entonces yo aprovecho para decir esto en público, ¿no? Para ver qué os parece, para abrir otra vía de debate y para que entre todos y todas pues podamos reflexionar acerca de esto, ¿no? Porque es cierto, bueno, para mí es frustrante el hecho de que, bueno, cuando tú te pones a investigar, intentas publicar en revistas, en artículos en revistas de alto impacto o exponer tus trabajos en foros que no solamente tienen que ver con el ámbito artístico, sino que tienen que ver con otros ámbitos. Ya os digo, yo entiendo la experiencia artística desde la perspectiva multidisciplinar. Intento insuflar lo que entiendo como experiencia artística en todos los ámbitos. Y bueno, sobre todo a través de lo que es la investigación científica, que es lo que a mí me interesa, ¿no? El mundo de la ciencia y el arte vinculados. Y me encuentro con esas barreras por parte de nuestro propio colectivo, de los que se supone que somos personas abiertas, personas que podemos permear mucho más el conocimiento y llevárnoslo a un terreno común que vaya más allá de esos corsés en los que el sistema nos ha metido, ¿no? Entonces, lo expongo aquí y, en fin, como, no sé, abro los toriles. Seguramente, Diego, de las preguntas que yo lanzaba, iban también por esa línea, alguna de ellas iba por esa línea que tú dices, es decir, que al final nosotros, que era el mensaje también, ¿no? El mensaje de que nosotros no nos pusiéramos limitaciones, ¿no? Que es verdad que podíamos ponerlo a nosotros mismos, si no es creativo, si no tiene tal, entonces de repente ya no forma parte de la investigación que deseamos o que imaginamos, ¿no? Esto es importante también, ¿eh? Porque da la sensación de que hacemos como dos cosas, una más de oficio, esas que ni siquiera las has puesto en común, ni siquiera las has enviado al Congreso, porque eso te dice, no, es que eso es investigación normal, es que eso es para hacer un JCR, pero ahora esto es para, no, es que esto es algo divertido que nos va a gustar a todos y que vamos a aprender, etcétera. Esa disonancia, pues no lo sé, a mí no me gusta mucho, porque entonces tampoco llega a este tipo de foros otras cosas que a lo mejor nos pueden aburrir un poco más, pero que tienen que ver con investigación en educación, que por cierto es muy clásica. La investigación en educación es muy ortodoxa en los criterios muchas veces, en educación generalista me refiero, ¿no? En la didáctica, pedagogía y tal, ¿no? Sí, yo es que viendo las propuestas, bueno, no solamente en este año, sino todos los años, en realidad para mí lo más bonito de este congreso y de congresos similares precisamente es su transdisciplinariedad, ¿no? El hecho de que podamos trabajar en tantísimas áreas distintas y con tantísimas temáticas distintas. Pero luego está esa dicotomía, ¿no? No sé, ahí hay un fallo del sistema que no sé si nos sucede, digo nos a todos y a todas, ¿no? Nos sucede porque
estamos demasiado influenciados por la norma o si realmente es que existe, no sé, una barrera real que nos impida, no sé, ver las cosas de otro prisma. Lo digo también porque, en fin, desde las experiencias en el ámbito de educación artística que yo he visto, mi propuesta va sobre educación inclusiva, ¿no? Sobre una experiencia que he desarrollado en el contexto de educación secundaria, ¿no? Y sí, que ha sido en un aula con una clase de educación artística, de primero de eso, en fin, que es como muy fácil, ¿no? de justificar, ¿no? Pero luego eso lleva transversalmente otros asuntos que tienen que ver pues, con gestión curricular, como tú bien decías, con el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo de herramientas que en principio son didácticas, pero que se basan en experiencias artísticas, con la vinculación con otro profesorado que no tiene que ver con el ámbito del arte y que también participa de las experiencias. O sea, no sé si me estoy explicando, es que a mí personalmente me cuesta muchísimo encasillarme solo y exclusivamente desde el punto de vista del arte o desde el punto de vista de la investigación artística. De hecho, me parece pobre el hecho de hacerlo así solamente. Y de hecho, las muestras de los trabajos que estoy viendo me dan la razón, ¿no? Porque pienso que todos y todas las que estamos aquí estamos haciendo eso, estamos haciendo de todo, pero diciendo que es investigación artística. Mira, Diego, va a tomar la palabra Martín al hilo de lo que dice. Es que a mí me emociona especialmente pensar que después de ver lo que ocurre en la investigación en educación, para mí siempre se ha basado en, oye, di que hay que hacer una enseñanza activa y significativa, práctica, pero no la hagas. Es decir, tú dilo, defiéndelo, escribe libros defendiendo, pero es que de repente veo todas las comunicaciones que había aquí y digo, esta gente que se lo ha creído y lo está implementando. Entonces yo no sé, me imagino que es una buena noticia en el fondo, ¿no? Pues bueno, Martín. No, nada, eso, que... ¿Sabes qué pasa? Que cuando estás trabajando nosotros en el área de didáctica de expresión plástica, primer contexto que dices didáctica de expresión plástica, yo no hago eso. ¿Cómo va a expresar eso después de todo lo que hemos estado haciendo, lo que realmente podemos hacer, no aportar a la universidad, que de ahí van esas cartografías? Y yo creo que pese a las categorías que usa la propia universidad, administración pública, mira todo lo que seguimos haciendo y hacemos y seguimos metiéndolo. Entonces, el error es intentar hacer aquello que define la universidad que debemos hacer y es al revés. Haciendo lo que nosotros debemos hacer y que solo desde la educación artística se puede hacer y ese valor que solo nosotros podemos a la universidad, las categorías tendrán que modificarse tarde o temprano. Y aquí tenemos a Isabel Moreno, que lleva décadas trabajando y abriendo brecha. Y las revistas, pues quieres enviar un vídeo como investigación, ya lo tienes, ¿dónde enviarlo? Un ensayo visual, ya lo tienes. Es decir, tenemos más de 30 años de argumentación académica en todo tipo de frentes que ahora, hoy en día, nos permite hacer lo que sabemos debemos hacer. Es verdad que en otros territorios, más allá de la educación artística, todavía hay que ir educando, pero yo creo que tenemos ya un territorio que se ha trabajado muchísimo y somos privilegiados en ese sentido. Pero tenemos un problema, y ya termino, la universidad, y yo me resisto a usar la propia terminología que dice hay que hacer producción científica. La ciencia y la educación. Yo no soy científico, yo soy educador artístico, arte educador, lo que sea, y haré producción académica y alguna es científica, otra humanística, otra artística y otra tecnológica. Y mientras las categorías no se abran, nosotros estamos como excluidos en un territorio que la propia terminología, por inercia, porque a lo mejor se lo significamos y dentro de 20 años, bueno, pues ya no hablamos solo de producción científica, ¿no? Sino académica y algunas artísticas. Y esos territorios se van ganando poco a poco. Y ahí vamos a estar trabajando muchísimo más cómodos. Isabel, que decías que muy acertado, ¿no? Sí. Sí, es que yo conforme os voy escuchando hablar, yo pensaba, digo, si es que, vamos a ver, la vida es divertida. O sea, y el sentido del ser humano en el mundo no es sufrir, sino progresar al bienestar y a estar felices. Entonces, tenemos la suerte, como dice Martín, de
pues yo qué sé, de haber decidido estar en este territorio en el que es interesante y divertido, en el sentido divertido de hacernos feliz, de no tener que pensar en que las cosas tienen que ser serias y hacernos sudar y pasarlo mal para que sean importantes. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Muchas veces cuando nos han estado machacando con que, bueno, es que una cosa tan divertida no puede ser seria, pues hay veces que ha costado mucho trabajo superar este inconveniente. Pero totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Y la línea de discurso por la que apuesta Martín me parece que es la suya, ¿no? Estamos aquí, estamos ganando terreno, la terminología, el, el lenguaje está claro y lo sabemos en muchos territorios, crea pensamiento. Entonces, si seguimos llamando ciencia a lo que hacemos y por qué tiene que ser investigación, vamos a ver, lo que hacemos es equivalente y tan importante y nos conduce a adquirir e implantar conocimiento con el mismo valor que si se llama ciencia y si se llama investigación. Pero lo que tenemos que superar es el tener que encuadrarnos en esa terminología para que lo que hacemos valga. Entonces, claro, tenemos que empezar por nosotras mismas, tenemos que dar valor a todo esto sin necesidad de tener que subyugarnos a lo que impone esa norma. Entonces, bueno, como bien estáis diciendo, poco a poco y ganando terreno. Y bueno, en esto estamos, ¿no? Y esa es la idea de disolver, ¿no? Disolver toda esta frontera en la interdisciplinariedad, lo que decía Diego también, ¿no? O sea, que es que yo hago esto, hago lo otro, estoy mezclando, estoy integrándolo todo. Y es verdad, y vamos a ver, que a algo que hacemos no tengamos que llamarle ciencia, no significa en que podamos hacer, no es incompatible con que podamos hacer ciencia. Y entonces, utilizando métodos artísticos, puedo estar haciendo ciencia, podemos hacer una investigación científica sin ningún problema. O sea, es que a algo que hacemos creativamente no tengamos que llamarle ciencia no es un inconveniente para que, si ahora hago una investigación científica, pueda ser científica. Que el hecho de que nos estemos dedicando al arte y a la creación artística y a la educación no significa que no seamos capaces de hacer también ciencia, claro está, ¿no? Yo aquí sí quiero situar también, porque claro, somos un colectivo también pues heterogéneo, variopinto, que ahí el porqué la reflexión en torno a un concepto de área o a un concepto de actividad universitaria y tal, porque igual alguien mira un congreso y lo presenta una experiencia educativa en otros ciclos que no son universitarios. ¿Y por qué hablamos tanto de la cuestión académica o nos preocupa? En los últimos 2-3 años, la plataforma de educación no sin arte derivó en la creación de la Sociedad para la Educación Artística, lo que nos ha hecho en esos años reflexionar un poco también sobre qué somos. O sea, yo creo que de manera más o menos más explícita o también cada uno de forma individual dentro del profesorado de lo que se llama área de didáctica de la expresión plástica, que el concepto es plástica visual y audiovisual, pues artística también, sería pensar realmente qué somos. Y yo al ver todas las temáticas veía un hilo conductor, por ejemplo, de innovación, veía un hilo conductor de creación y las preguntas las hacía efectivamente entendiendo y compartiendo gran parte de lo que estáis diciendo, ¿no? Que es un sello también, una manera de trabajar, una manera de biográfica, curricular, que es de donde venimos y por lo tanto nos adaptamos a esos corsés a los que se refería Martín, pues de determinada manera. Pero también porque creo que era, como esto es una hora previa, así como vestibular, para que también sirviera para decir, bueno, ¿en qué área estamos investigando? ¿En qué área se enmarca este congreso? Y está todo por hacer. Está todo por hacer. Eso también quiero decirlo. Es decir, yo creo que a veces pensaba, no, es que ya está todo inventado y ahora qué voy yo a decir. Pues no,
yo creo que hay muchas cosas por explorar, por desarrollar, incluso en el ámbito académico de un área relativamente joven, porque estas áreas vienen de los últimos 30 años del inicio de la democracia en España, la área específica, se le puso nombre a los departamentos, por lo tanto es que es todo muy joven, muy reciente y está todo por hacer, aunque la educación artística sea algo milenario, ¿no? Hago una pregunta distinta también, porque tiene que ver, y no quiero que se quede en el tintero, tenía que ver con la conferencia también inaugural y de hecho lo había anotado antes. Yo recuerdo que había ponentes de congresos antes en los que se sabía perfectamente su ideología política, había como una adscripción política mucho más clara, y ahora que me da la sensación de que hay un hilo conductor común de transformación, de compromiso social, quizá hay menos posicionamiento político evidente. Es decir, yo recuerdo a algunos compañeros que comenzaban defendiendo su comunicación al Congreso y diciendo, buenas tardes, yo soy comunista. Así se empezaban las cosas, pero no hace tanto tiempo, en los 90. No era tan... Aquello no voy a decir nombres por decoro, para gente también querida. Y entonces yo decía, jolín, pues mira, tengo una declaración aquí del principio, empezamos a hablar. Y estas cosas ya no las veo. Es toda una sensación. Y claro, yo me preguntaba, esa ausencia de una militancia explícita es porque ya no existe esa militancia, que a lo mejor somos todos como, yo qué sé, abanderados de la moderación, o vete a saber o no decir, o pensamos que puede jugar en nuestra contra, etcétera. O es que realmente hay una batalla cultural, la famosa batalla cultural esta del pensamiento conservador y la derecha, en la que también ha ganado, una batalla cultural ganada, y ahora ya nadie explicita, no sé, yo tenía por aquí, además me lo estaba leyendo ahora estos días, porque yo no lo había leído, el manifiesto por un arte revolucionario independiente, que es de Trotsky, de André Breton con Trotsky, y también añadieron en firma a Diego Rivera. Esto es comunismo puro. Estas cosas ya no se dan, no las veo yo. ¿Ha derivado hacia otra manera de transformar el mundo? ¿Una manera política? De repente, esa ausencia a mí también me ha parecido destacable. No en este congreso, sino desde hace ya algún tiempo. Lo que pasa es que esa ideología también tienen su problemilla, sea cual sea, porque aunque fueran de izquierdas, por ejemplo, eran machistas. Y entonces todas estas cosas pues ahora están en una situación en que todas son cuestionables en cierto modo. Y creo que por lo menos desde el ámbito nuestro, como que estamos con no un paso más allá, sino como unos cuantos pasos más allá, ¿no? Y creo que hay como una liberación bastante más grande quizás que en otros ámbitos de vernos sujetos a la dictadura de las ideologías. Y es positivo eso, ¿no, Isabel? Pues Yo me lo preguntaba. Yo creo que es muy positivo. Martín. Que la mano sigue aquí, pues yo le sigo dando. Bueno, sí, claro. Pues yo me alegro muchísimo de que realmente ya nadie empiece una conferencia diciendo yo soy comunista, a mí que me importa lo que es usted, cuéntame algo que sea interesante y que me haga enriquecer como ser humano. Pero nuestra ideología al final es otra, es decir, yo me posiciono como educador artístico. ¿Y eso qué significa? Pues te lo cuento, te lo explico y te lo demuestro y ya está. Y nosotros, nuestros posicionamientos y visiones teóricas, de eso vivimos. Pues el currículum posmoderno, el currículum basado en la cultura visual, el multiculturalismo, todo eso son esas ideas o ideologías o modelos que nos posicionan no dentro de un carácter, digamos, más de partido político, sino de pues, partido poético. No sé, me salía esa referencia, pero es que nosotros nuestro posicionamiento... ¿Usted a qué se dedica? ¿A educación artística o a teorizar sobre ello? ¿A hacer historia del arte o creación artística, co-creación o lo que sea? No digo que una cosa no tenga valor u otra, pero yo creo que ahí nuestros posicionamientos en aquello que hacemos emanan y generan pues ismos también dentro de la propia universidad, de los museos, centros de arte contemporáneo, educación formal e informal, etcétera, por contagio, ¿no? En este caso yo pienso positivo.
Sí, yo creo que aquí cada cual tenemos nuestra ideología política, que cuando llega el momento de votar, cada cual votaremos quien sea, que lo tenemos muy claro, pero el imponernos las ideologías a la hora de progresar en esto que queremos hacer conjuntamente es en realidad esclavizarnos. Entonces, y ponernos barreras y fronteras cuando lo que estamos hablando es de disolverlas. Entonces, si imperara la cuestión ideológica, estaríamos yendo para atrás. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí es lo que dice Martín, ¿no? A mí a ver, cuénteme algo interesante y vayamos hacia adelante y prosperando, ¿no? Y construyendo igualdad y disolviendo límites. Claro, también la experiencia ha sido bastante negativa en toda esa adscripción a camisetas, a ideologías tan, en fin, que hacían que si tú decías, bueno, es que yo trabajo desde el punto de vista marxista y tal, tenías que parar a ver qué decías y qué hacías para mirar el manual si te permitía comportarte, hacer o decir de determinada manera o no. O sea, que hemos vivido eso. Bueno, yo me lo planteaba por eso, por si en el fondo era una batalla cultural que estaba ganando algún sector y no me estaba dando cuenta. Que es que a veces, porque también era la valentía en su momento de decir, oye, yo quiero cambiar el mundo por esta vía. Incluso ha existido en los últimos años también una contrarreforma también educativa, etcétera, aquellos panfletos pedagógicos y tal, de decir, bueno, ya está bien, ya está bien del OCSE, cultura del esfuerzo, en fin, una narrativa muy clara, conservadora en ese sentido. Incluso yo diría que también respetable siempre que se argumente, por supuesto, y que se razone. Pero Marta, esa ausencia, no sé, estaba ahí. Marta. Sí, pues al hilo de lo que estáis comentando, yo lo que sí que tengo claro es que, aunque yo no diga que soy de izquierdas, cuando doy clases se nota. Quiero decir que claro, que de todo lo que estamos hablando, si yo hago una educación activa, en vez de decir lo que hay que hacer, lo hago en el aula, es inclusiva, es activa, es feminista, ya me estoy posicionando políticamente. O sea, no hace falta decir a quién voto, pero casi que mis estudiantes lo pueden averiguar. ¿No? O sea, claro, yo nunca voy, a ver, nunca, no sé, si algún día me lo preguntan, pues a lo mejor se lo digo, ¿no? Pero cuando estoy en el aula, yo milito en lo que soy. Yo creo que todos, ¿no? De alguna manera. Y sí que tiene relación con lo que dices. Aunque yo no diga a quién estoy votando, sí que tengo muy claro como profesora, primero porque defiendo lo público, porque defiendo, o sea, tenemos como un posicionamiento desde la didáctica, yo creo que muy claro. Y eso también es educación. Incluso ir a la mani con las estudiantes a la del 8M, que me las he encontrado, o hemos quedado, o hemos preparado algo. Entonces sí que hay una parte política, yo creo que importante, ¿no? Dentro de todo. ¿Verdad? Por nuestros propios hechos también y la manera de abordar, ¿no? Todo lo que... El sonido de pajaritos es fantástico, ¿eh? Ahí lo estaban comentando. Sí, pero ahí. hablan más que yo. Me quito el sonido porque hay veces que van por encima de mí. Quieren intervenir. Y los veréis volar por aquí. Así que... El feminismo, en muchos de los trabajos, el feminismo como paradigma, y casi como un paradigma, pues casi indiscutible en un contexto así de, bueno, de una educación progresista, etcétera, ha sustituido quizás esas adhesiones, porque ahí sí hay adhesiones, por ejemplo, en el feminismo, ahí sí que yo las sigo, ahora las veo más que nunca, hay adhesiones directas. Aquellas que yo decía de hola soy comunista, ahora lo de hola soy feminista sí se ve. Yo no sé si todo eso se ha canalizado por esa vía o es sencillamente un momento social distinto donde esto es lo que ahora importa, ¿no? O la manera de expresarlo, ¿no? Y hay gente por aquí que estoy viendo, que trabaja en paradigmas feministas 100%,
Sí, claro, sí, la cuestión es esa, que no hace falta ir predicándolo, tú actúas porque crees en unos principios, en unos valores, ¿no? Y entonces, pues, como tú bien dices, los actos se te entiende de qué pie cojeas, ¿no? Y hay otra cuestión por ahí que comentaba Rosa Gubillo en el chat, Sí, eso es. que efectivamente en las dificultades parece ser que nos superamos, ¿no? Yo estoy convencida de que cuando hay un desastre aprendemos mucho, porque hay que superarse mucho y hay que hacer muchas cosas para salir adelante. Dicho lo cual, no significa que nuestra acción educativa tenga que ser crear dificultades o crear incomodidades. La incomodidad y la comodidad son necesariamente compatibles y tienen que estar la una con la otra. Entonces, yo de lo que sí estoy convencida es de que si tenemos unas herramientas que nos hacen trabajar de una manera más cómoda a nosotras mismas, la utilizaremos, ¿no? O sea, yo entre utilizar una herramienta que me supone impostar lo que tengo entre manos, elijo la herramienta que me hace trabajar con las cosas de manera más directa. En este sentido, esta segunda cosa me es más cómoda que la otra. Entonces, cuando hablamos de trabajar con esa comodidad, yo entiendo que nos estamos refiriendo a eso. Entonces, no se trata de hacer un congreso de jiji, jojo, jaja, juju, o de crear unas clases de diversión, traigo Coca-Cola y patatas fritas para todos, sino de que si tenemos una manera de hacer esto que nos va a aflorar lo más hermoso de nosotros, vamos a hacerlo de esa manera. Y no vamos a hacerlo para crear incomodidades. Dicho lo cual, queda clarísimo que hay que afrontar las incomodidades, y de hecho creo que de lo que estamos hablando es de utilizar todas esas herramientas que sabemos hacer, con las que sabemos hacer, ser creativos, disfrutar con ellas y vivir felices con ellas, para ponernos por encima y empoderarnos sobre esas grandes dificultades e incomodidades con las que creo que estamos sabiendo bailar bastante bien desde nuestro propio ámbito creativo y artístico. Yo durante la sesión he asumido el rol de lanzar preguntas, es decir, que estando de acuerdo en casi todo lo que decís, porque pensando también en el perfil, yo no sé si hablar de nosotras y de nosotros como una sola, está claro que somos muy diferentes. De hecho, pues, por ejemplo, en la idea de la acción y la creación, pues yo muchas veces, aunque también lo trabajo, me siento también más teórico, más analítico. Hay también perfiles. Ahí a lo mejor, pues fíjate, Martín, yo sería partidario de ampliar, es decir, de ya que no solo nos dedicáramos a lo que nosotros nos dedicamos a, sino ampliar a que si alguien de repente es científico, bienvenido sea. O sea, a lo mejor sí se siente la gente científica. Si alguien, y uniendo con la otra pregunta, la de la política, si alguien de repente es político, como antes se hacía, pues también bienvenido sea, porque también sería interesante un desarrollo explícito, más allá de los hechos, como comentaba también la compañera, ¿no, Rosa? Yo creo que hay que ir sumando en ese sentido, en perspectiva, fíjate. Esta es la única parte que a lo mejor me quedo yo, vamos, por expresar mi pensamiento, es que me parecía un poco deshonesto aquí estar haciendo preguntas y no decir qué pienso yo, que parece aquí que he entrado yo como de observador, como el antropólogo aquí al grupo, y soy uno más, ¿no? Martín, te he hecho hablar, ¿no? Por alusiones que te he comentado.
Que sí, hombre, que sí estamos de acuerdo en eso, en todo, pero no podemos perder la perspectiva, que estamos en un contexto que tiene también muchos lugares que son hostiles a nosotros mismos. Nunca históricamente hemos tenido tantas catedráticas de educación artística como hoy. En su momento había una sola, que era Roser Juanola, y en aquel momento estaba ella sola. Y hoy en día, Isabel sabrá, porque bueno, afortunadamente estos años ha habido más. Y una no se hace catedrática en el mundo por bandera, en algo específico que solo se puede formar ahí. Entonces, una definición hay que tener. Y entonces, si nos perdemos haciendo lo que todos hacen, pues usted, ¿para qué existe? Para didácticas específicas, pues pueden irse. ¿Por qué? Porque al final están haciendo lo que hacemos todos. Y ahí igual salimos de la propia universidad, que lo que queremos es fortalecernos, pues siendo nosotros mismos. Y luego haremos todo. Y de hecho, presentamos algunas comunicaciones en la mesa siguiente en las que hablamos de esa riqueza de formar artísticamente o científicos o trabajar en la intersección arte, ciencia y tecnología, como históricamente se ha hecho. Entonces, ya digo, no es blanco-negro, esto es mucho más complejo y nosotros tenemos que tener perspectiva para que no nos lleven hacia donde no debemos ir. Y para eso hay que estar preparados y tener perspectiva. Muy bien enfocado, además. Es verdad que es una llamada que hay que hacer también en ese sentido. Bueno, Isabel, no sé si ya dejamos a la gente que se tome el café. Yo creo que sí, Rafa. La hipótesis de partida era esta, si somos una sola voz o somos muchas. Y si hay cosas que nos estamos dejando, por si tenemos efecto túnel o miramos otros enfoques o no, y si teníamos ese carácter genuino o no. Yo eran preguntas que me había planteado así metarreflexivas, ¿no? Para entrar en calor, para lo que viene por la tarde. Bueno, pues nada, Rafa y yo os agradecemos infinito la conversación, me ha gustado mucho. Y hemos intentado no pisar ningún tema, porque para eso están las mesas. O sea, que había que hablar sin hablar de las comunicaciones, ¿no? Ese era el reto. Venga, pues nada, un besito, buen café y nos vemos en un rato. Muchas gracias, Isabel y Rafa, por moderar esta primera presentación de la línea. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todo el mundo. Gracias. Ahí, Ángela, un abrazo, que no te he dicho antes nada. Y Rocío, mucha gente. Oye, qué bonitos pajaritos. ¿Verdad, Rosa? Los pajaritos